CTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir pensando en la Argentina que nos importa, la Argentina a construir, la Argentina a entramar, en días de encuentros y desencuentros, más allá de los electos o elegidos, los que vienen o los que se van, pero entramarnos. ¿Qué haces, Guido Berlasky? Buen día. Buena mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, Pablo Varela, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Tenemos la oportunidad de tener al diputado Pablo Servi, un hombre que nos va a ayudar a pensar en voz alta y vamos repensando dónde estamos. Gracias, Pablo. Buenos Bienvenido días, ¿qué tal? siempre. Gracias por el espacio. Siempre. Estamos en un momento en democracia, que no es un tema menor. Día más, día menos, esta querida democracia cumple los 40 años. Y el radicalismo tuvo mucho que ver. La figura no solo referencial, histórica de don Raúl Alfonsín, sino el ida y vuelta de una Argentina que siempre trató de acomodarse a la convivencia. Eso es la democracia. Con encuentros, desencuentros. Es un momento de encontrarnos, si no va a ser muy difícil, en la conjunción de proyectos. ¿Cómo lo ve usted? Y sí, realmente hemos tenido un proceso electoral que creo que más allá de las suposiciones, de lo que había habido, realmente fue transparente, respetando las reglas de la democracia y una gran parte de los argentinos se tomó una elección, así que creo que es lo que corresponde en democracia, que pueda ocupar el lugar que corresponde y tomar las medidas que haya que tomar. Creo que en función de dar el diálogo también y respetando la división de poderes en las instituciones, que creo que sí hay en algo que el radicalismo hemos hecho bandera y se ha trabajado muchísimo desde la recuperación, con todo lo que fue a partir de Raúl Alfonsín en adelante de la institucionalidad, y creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando una democracia que funcione, que gracias a esas reglas se ha dado el resultado del domingo pasado y creo que es un desafío muy grande por delante, ¿no? Porque la figura presidencial ha sido elegida y el mundo parlamentario semanas atrás. Para mí, mis compañeros son periodistas parlamentarios y están más en el día a día. La pregunta es, en estas parcialidades elegidas, ¿cómo se podrán encontrar precisamente para diseñar ese proyecto a futuro? Creo que es las discusiones que se están dando, ¿no? Es muy reciente la elección y de alguna manera cada espacio tiene que de alguna manera absorber el golpe, sí, claro. Y en muchos casos y de alguna manera replantearse o dar las discusiones que haya que dar. Creo que en ese sentido, dentro de lo que es Juntos por el Cambio y cada partido que lo integra se está dando esta discusión. Y creo que realmente con un alto nivel y con argumentos muy concretos, ¿no? Ayer estuvo la reunión de gobernadores donde plantean aquellos que tienen que defender sus provincias o gestionar sus provincias en una situación económica que se está blanqueando un poco más ahora, pero la realidad es que es bastante compleja la situación económica, así que tienen que de alguna manera gestionar. Y por otro lado también hay que replantear el partido radicalismo, ¿no? De aquí a los 4 años que vienen, o cómo va a ser la posición, y ya prepararnos también para lo que viene de alguna manera. Y creo que en ese sentido hay que amalgamar los objetivos o los intereses de las distintos, que son todos atendibles, ¿no? Porque por supuesto que un intendente, un gobernador que está en gestión tiene que pagar los sueldos, tiene que llevar adelante y tiene que hacer una muy buena gestión. Hay obras pendientes. Como así también dentro de lo legislativo, hay provincias que no tenemos la responsabilidad de gobierno, pero tenemos que representar también. Entonces creo que es la gran discusión que hay que dar, y si hay algo que se da dentro del partido del radicalismo son las instancias de discusión, y creo que en estos días van a estar presentes y a partir de ahí tomando decisiones. Guido. ¿Juntos por el Cambio sigue aquí en la Cámara de Diputados o ya se fracturó y va a haber 2 o 3 bloques? Todavía no sabemos. ¿Cuál es la situación hoy? En principio se está discutiendo de alguna manera qué postura tomar, ¿no? Ante el nuevo gobierno y de qué manera llevar adelante o gestionar lo que ha sido Juntos por el Cambio, que hemos convivido y nos ha sido una herramienta que nos ha permitido
llegar hasta donde estamos. Uno dice, no logramos la presidencia de la Nación, pero Juntos por el Cambio hoy como tal tenemos 10 gobernaciones, ¿no? Sumamos muchas gobernaciones, sumamos estructura y músculo político en las distintas provincias del país, así que creo que es una instancia donde habrá que repensar de alguna manera cómo se sigue. Pero un sector del PRO ya se va, forma un polo diferente con la Libertad Avanza, ¿no? Por lo menos acá en Diputados. Yo creo que todavía esa discusión la están dando ellos, así como dentro de nuestro partido estamos dando otra discusión y creo que sería muy prematuro hablar de que se haga una definición. Seguramente ya la semana que viene sí habrá que ir avanzando porque hay que definir las autoridades de Cámara, las distintas comisiones, así que seguramente ya la semana que viene habrá un poco más de definiciones, pero yo no daría por hecho o por tomada alguna decisión todavía. ¿Y el bloque de la UCR se unifica? Esa es también otra de las discusiones que se está dando. Entendemos que un proceso que se dio, de alguna manera fue una señal clara lo de evolución. Creo que ahora habrá que ver cómo se continúa y también en este esquema donde va a estar muy fragmentado de alguna manera, ¿no? En distintos bloques. De hecho, quien asume como presidente tiene una poca representatividad en diputados y en senadores, ¿no? Entonces también se va a generar, creo que un esquema distinto donde hoy la primera minoría sería la Unión por la Patria, o Frente de Todos, como venía. Así que creo que habrá la que presidencia de la Cámara tendrá que resolverse. Sí, está en discusión, claramente. Ahí quién va a ser, si va a ser Ritondo, si va a ser Randazzo, si va a ser Pichetto. ¿Tenés alguna punta de estas especulaciones? No solamente lo que hemos visto por medios periodísticos, porque en realidad es una discusión y normalmente se ha respetado, porque incluso cuando fue presidente Macri, que tenía no tenía mayoría, claramente la oposición respetó que fuera Así fue. Esta regla no escrita de que la presidencia tiene que ser del oficialismo. Así que seguramente son discusiones. ¿Te quedaron en lo que va transcurriendo el año personalmente y de tu equipo de trabajo proyectos pendientes que te gustaría remontar el año que viene? Sí, por supuesto que fue un año de poco trabajo desde lo legislativo y lo que salió fue básicamente que había gran consenso por un año y con este calendario electoral que arranca muy temprano en las provincias y después con las 3 elecciones a nivel nacional, la verdad que limita mucho el accionar y creo que va a venir, de hecho, habrá que ver. Ojalá que sea así, que se den las discusiones ahora en lo que viene, lo que no trabajamos o que lo que no se dio en el año va a haber que hacerlo ahora en diciembre o enero, si hay extraordinarias, pero seguramente hay mucho por hacer. De alguna manera creo que hoy uno de los principales problemas que se han planteado y que se vienen planteando es la economía, la inflación y creo que no hemos avanzado. Sí, antes de fin de año alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. Sí, pero más allá del presupuesto, medidas concretas para poner en marcha la economía, generar empleo, creo que... No es solamente recortar presupuestos. Porque vos decís que se lo vivís, vos nos estás viendo en todo el país. Cuando te dicen, bueno, pues yo tengo una obra pública, según lo que hemos escuchado del presidente electo, todo quedará a mitad de camino, o cada uno buscará el financiamiento por las propias, no del Estado Nacional. ¿Qué sé yo? Es todo un replanteo, todo un rediseño, digo, ¿no? Sí, la verdad que sorprende la cantidad de mensajes o de hablar de una reforma laboral, de esto de la obra, y de alguna manera, bueno, tiene la luna de miel con el electorado, el resultado que pero cualquier planteo, si lo hubiéramos hecho durante el año legislativo, una sola de las reformas que se plantean, hubiera generado realmente una gran discusión, así que habrá que ver. Por otro lado, si uno analiza uno de los reclamos principales o de las autocríticas que se hace del gobierno de nuestro espacio entre 2015 y 2019 fue no haber puesto en evidencia la herencia que se recibía, digamos, ¿no? De alguna manera creo que ahora en esto lo que está habiendo, si uno recuerda los 90, la escuela de Menem, ¿no? De decir que se iba a ser más grave para después... Claro, si yo les decía lo que iba a hacer, ustedes no me votaban. Ahora te dicen lo que van a hacer y te eligen. Entonces desconcierta. Igual hay un país que está devastado, ¿no? Sí, yo le quería preguntar por GNL. Es un proyecto que tiene media sanción. Digo, usted es diputado por Neuquén y usted votó afirmativamente ese proyecto, digo, siendo que Juntos por el Cambio votó en su gran mayoría por la abstención. ¿Cómo ve ese proyecto? ¿Qué suerte cree que va a tener?
Yo creo que hay una conciencia de que hay que generar condiciones para que se pueda desarrollar la actividad de vaca muerta y de otras cuencas gasíferas que hay, como Palermo Aike en el país, porque es una alternativa no solamente de suplantar importaciones que tiene el país, sino también de poder exportar y con una ventana de tiempo que hay que aprovecharla. Por lo que plantean los referentes en energía, querrían modificar algunas cuestiones, pero creo que hay que generar un paraguas. En la medida que no se pueda generar en todo el país un paraguas a las inversiones, una previsibilidad, por lo menos este tipo de leyes generaban un marco específico para que se pueda avanzar con este tipo de proyectos que llevan por lo menos 2 años de ingeniería y otros 2 o 3 años más de ejecución. O sea, estamos hablando de que, lo dije yo cuando hablé en la Cámara, ¿no? De que hoy lo aprueba un gobierno, y lo va a hacer la obra el que viene y recién lo va a inaugurar el que esté a partir del 2027. ¿no? Entonces, realmente son estas cuestiones que creo que también tenemos que empezar a tener miradas a mediano o largo plazo. Y las políticas no puede ser que seamos de una banquina a la otra, ¿no? Tener una cierta previsibilidad, políticas a mediano o largo plazo. Creo que en la energía hay de alguna manera un consenso. Se vio en su momento el gasoducto, estaba aprobado en el 2019, no se hizo, se terminó de hacer ahora en el 2023. Y este tipo de obras llevan tiempo y hay que hacerlas porque si no también nos quedamos en el tiempo o pagamos los costos, porque hubo que importar mucha energía que se podría haber aportado desde Vaca Muerta, como digo, como otros yacimientos. Ahora también se había avanzado con la ley de yacimientos maduros, que por ahí se cuestiona por qué tener que darle a ciertos sectores de alguna manera previsibilidad, pero la realidad es que esto denota la realidad de Argentina de los problemas de tipo de cambio, problemas para disponer divisas, problemas para importar insumos. Entonces, de alguna manera se va generando por sector. Lo ideal sería que el país, o generemos una política a nivel país para que dar previsibilidad y dar oportunidad a todo tipo de inversiones, no solamente las hidrocarburíferas, pero la realidad es que si muchas veces nos quedamos esperando eso, se nos va a pasar el tiempo y sobre todo la ventana en los hidrocarburos y en el petróleo sobre todo, que son 20 años o 30 que hay para poder explotarlos y que eso sirva para generar herramientas o generar ingresos para que podamos avanzar con otras actividades o no con otro tipo de actividades económicas en nuestro país y en la provincia de Neuquén también, que particularmente tiene una alta dependencia de los hidrocarburos para su economía. Y la privatización de YPF, esto que decías recién, vamos de una banquina a la otra, ahora es una propuesta que corre otra vez el péndulo para el otro lado, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Ahí se lo dieron a la gente. ¿Hay que privatizar? A un hombre de Techín, de Roca. Sí, unificarían lo que es la presidencia con el CEO de la compañía, que eran 2 figuras, la figura política era el presidente y el CEO más operativo, unificarían las 2 figuras. ¿Esto qué significa? ¿Que se la dan a Roca? Habría que ver si es que es alguien por la capacidad técnica o por algún acuerdo. El tema que YPF ahora tiene un problema en los números cuando fue a rendir a la bolsa las cuentas, pero básicamente por el atraso en el precio de los combustibles y de las tarifas que no está generando ingresos o los que debería generar. Pero YPF tiene una proyección de utilidades de acá en los 2 o 3 próximos años de alrededor de 9.000 millones de dólares, así que yo creo que había que analizar también. Porque ¿Y hay que privatizarla como que el presidente electo? Y yo creo que habría que revisarlo. Por lo pronto, la jueza que está llevando el juicio por la expropiación de las acciones de YPF pidió garantías y estaría pidiendo las acciones de la compañía como garantía, ¿no? Que también eso es un riesgo, porque sería, si no pagás después o si tenés un fallo en contra, que se privatice de hecho, ¿no? De facto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esos 16.000 millones? ¿Quién lo paga? Y eso creo que hay que aclararlo para no complicar a la empresa. YPF, esto es el Estado Nacional el que tiene la deuda, no es YPF en sí. YPF mirá empresa, vos, a mí lo que me estás enseñando. Que por eso, porque es peligroso, sobre todo con una empresa, porque también puede afectar la evaluación de la empresa o la performance de la empresa. No es la empresa la que debe, sino que es el Estado Nacional. Una privatización que se hizo mal y ahora tenemos todos esa deuda. Claro, el castigo, de alguna manera, quien tiene que pagar es el Estado Nacional, no así YPF. O sea, en sí no afecta a la operación o a la empresa en sí. Es decir, si venden YPF, quien compra no compra tampoco la deuda. No. ¿Te das cuenta? Es el Estado Nacional. La compro yo, cuando me debiten de mi vida. Porque quien compra, la compra sin deuda. Y ahí por eso también hay que ser cuidadosos cuando ya nos pasó en su momento, cuando se declaró el default, cuando se habla, cuando uno asume responsabilidades. Ya ha sido, hay historias tan repetidas. Sí. No me definiste igual, diputado, si estás a favor de la privatización o no.
que es un tema que además debería pasar por el Congreso. Yo creo que es una discusión que hay que dar. En principio hoy me parece que la empresa puede ser viable y rentable sin necesidad de ese 51%, porque no deja de ser una empresa privada. Hoy no es privada, es una empresa privada que el Estado Nacional tiene el 51%, ¿no? Entonces creo que se podrá discutir el paquete accionario, pero creo que hoy ya en sí cotiza en bolsa, cotiza en Nueva York, YPF, y como digo, la performance no era mala. Lo que pasa que también el gobierno nacional, el oficialismo, la usa de alguna manera para fijar el precio del combustible al resto, ¿no? Y para nosotros, en el caso de Neuquén, es muy importante porque hoy está bajando un poco, pero es alrededor del 60% del desarrollo de Vaca Muerta es YPF, ¿no? Y entonces, creo que es algo que hay que tomar con mucha responsabilidad y no a la ligera, una discusión, y ver si realmente hoy, como digo, una empresa privada que tiene 51% el Estado, de qué manera se puede llevar adelante, y si los números son buenos y puede funcionar, yo creo que con un buen management habría que verlo. Vos? ¿Cómo sabés tanto? No ¿Vos sé estuviste dentro del mundo de la energía? no del mundo de la energía, pero estuve trabajando mucho, siempre vinculado a la región. Con tanto digamos. atención. Uno, estando en Neuquén, no puede dejar de tener los asados, son con ingeniero en petróleo, con referentes. Vengo del mundo empresario, de otra actividad, la fruticultura, pero también Claro. yo cuento que cuando me recibí en el año 95 fui a trabajar a Tratayén, ¿no? A armar un campo, iba todos los días al campo a poner una plantación de frutales, ¿no? Y hoy mi empresa familiar, digamos, Sí. producimos dentro de lo que es Loma Campana. Están las torres de petróleo, a 1 kilómetro está donde nace el gasoducto Néstor Kirchner. Así que vi también el desarrollo y de ¿La toda gente esa que zona. trabaja tu tierra vive ahí o son trabajadores golondrinas que hoy recogen esta fruta y mañana van a cortar caña? ¿Cómo es eso? Y casi un 30-40% es Son golondrinas. estable, que han venido y se han quedado porque en general el neuquino o el de la región no quiere trabajar en el agro, apunta más al petróleo, a otro es tipo más de rentable, trabajo. Cuesta seguramente, conseguir, hay desocupación selectiva de alguna manera. A veces están cortando Mira, desocupación selectiva. Mirá cortando vos. la ruta porque quieren trabajo, y al lado hay una chacra que tiene el cartel que dice se necesitan podadores, ¿no? ¿Te das Entonces cuenta vos? hay un tema de desocupación selectiva de alguna manera. ¿Quién es el gobernador de Neuquén? Gutiérrez y electo Figueroa. Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? ¿Eso era Zapac en su momento? El MPN. Sí, la familia Digo, originalmente, Zapag ha estado década, siempre vinculada y 90. ahora el que ganó viene del MPN, pero ganó por una estructura Claro. por fuera del MPN. ¿Y qué tiene compitió con- Así que fue una interna del MPN. ¿Qué tiene Perdón. formación justicialista? ¿Cómo es eso? Y a mí me tocó ser candidato a gobernador y justamente decíamos Claro. eso, que era una interna del Claro. MPN, nos decían que no, hoy se está corroborando porque muchos de los Ah, era cargos una interna importantes entre ellos. están siendo Mirá. ocupados, y después cuando gana la elección dice que no perdió el MPN, sino que perdió la línea azul. O sea, Claro. pero Mirá, básicamente... y se conocen todos. Sí, pero bueno, el armado fue más amplio, ¿no? Contemplando fuerzas desde el peronismo, el Frente de Todos, hasta Juntos por el Y Cambio. después te voy a hacer distintas- otra pregunta así de hombre que mira. ¿Los jóvenes se quedan o se van de la provincia? Muchos se quedan, ¿no? Hay una provincia que tiene oportunidades. ¿Hay universidades? Aquellos que se preparan. Hay un serio problema de acceso al trabajo muchas veces porque hoy para un trabajo que necesita calificación, pero no necesitaba tanto antes como es soldar, hoy con las altas presiones que se manejan, tiene que tener por lo menos el secundario cumplido. Claro, por lo Tiene un menos. serio problema, sobre todo a partir de la pandemia, lo que hace a la deserción escolar que estamos teniendo en Neuquén y después a la calidad de la educación, ¿no? Se pierden muchos días de clase por paro, hay problemas con los contenidos, la calidad educativa es mala de la provincia de Neuquén, cuando uno se hacen estos análisis, estas pruebas de interpretación de texto, realmente... La pandemia nos atravesó por todos lados, por todos lados. La educación es los más jóvenes, ni hablar. De los más pequeños hasta... ¿Y hay universidades, me decías? Sí, tenemos la Universidad del Comahue, que es regional, importante, y también universidades privadas, la UTN, ahí hay una gran cantidad de oferta educativa. Hoy Neuquén, de hecho, es la capital de la Patagonia, la ciudad más grande, y de ahí... ¿Vos dónde vienen- naciste? En Neuquén capital mismo, soy nacido en Neuquén y toda la vida Si nacimos. quieres ser hasta gobernador.
Y es la idea, la idea de transformación. Me preguntaba por ahí cómo uno fue perfeccionando. Yo en el 2019 acompañé a Pechi Quiroga en la campaña de gobernador, coordinando equipos técnicos en la parte de desarrollo económico. Entonces, ¿Y tu generación se quedó en la provincia? Aquellos que tuviste de compañeros o qué sé yo, ¿se quedaron o se fueron? Sí, hay una gran parte, en esa época todavía había mucha migración a estudiar a Buenos Aires, La Plata y Córdoba, y algunos también con la crisis del 2001 rumbearon para Europa. Tengo varios amigos viviendo en Europa o en otros países. ¿Y cómo les va? A ellos les va bien porque preparados y de alguna manera con una cultura de trabajo. ¿Y por qué sos radical? La verdad que yo vengo del sector privado hasta hace 4 años, siempre trabajé en el campo, como te decía, y en la empresa, en la parte de administración. Estuve en la Cámara Empresaria, y cuando estaba en la Cámara Empresaria veía que cada vez el entorno o lo que hace al peso del Estado interfiere más en la actividad, ¿no? De alguna manera, cómo poder involucrarse uno para poder cambiar, y entendiendo que la política es la herramienta de transformación, ¿no? Digamos, independientemente que hoy está denostada, hay unas cuestiones, pero es la forma. Me fui involucrando y de alguna manera siempre mi padre tenía alguna afinidad y realmente entiendo que los postulados y el pensamiento del radicalismo, un radicalismo de alguna manera por eso también tiene una evolución, que se modernice, que se ayorne, pero con esto de la respeto acá el referente es Lustó. Lo podrá decir el diputado, ¿no? Digo, no sé, hablo juventud, eso igual es un hombre, pero ¿es un referente para ustedes, Lustó? Sí, Martín Lustó, por supuesto, es referente de evolución, así como hay otros ¿Cómo se llama? Está Maxi Puyaro también, Maxi ¿no? Puyaro, electo gobernador. Pero son todos es una generación, ¿no? Sub 50. Pues están todos bastante parejos, ¿no? Uno de Pablo Servi, Puyaro, Lustó. Tengo 52, cumplí hace poco. Estamos ahí rondando. Algunos somos los decanos, somos los que pasamos pero la mayoría de 40 y pico, de Loredo de 44, 45. Es una generación muy activa. Pablo, volviendo al tema de coyuntura, ¿cómo es desde el interior escuchar obra pública? No hay más plata. Es decir, yo digo, yo soy porteño, ¿no? Vivo acá, hicieron el Paseo del Bajo, lo hicieron con plata de la CAF, ¿no? Con un crédito de la CAF, básicamente. Uno no tiene acá una necesidad. Como porteño no pensamos en la obra pública, no estamos. Queremos que nos hagan los subtes, ¿no? Pero ¿cómo es la mirada desde el interior y escuchar que el presidente electo dice, se acabó la obra pública? ¿Cómo se imagina en ese futuro, en este escenario? Yo creo, y vuelvo al planteo que estaba, esto es como bajar las expectativas, ¿no? De alguna manera, que sube, baja la expectativa. Entonces te digo, no te voy a dar nada, después te doy algo y quedas contento. Presentar ¿no? algo Entonces, mucho más grave de lo que es para después terminar negociando. Viene el gobernador, negocia y dice, ¿me seguís este puente? Bueno, este puente sí, se van contentos, así es. Y yo creo que tampoco se debería poder, porque hay contratos hechos que hay que respetar de alguna manera, pero y también esto. Bueno, una ruta con peaje, ya lo vivimos, pero ¿por qué hay gente que se le hace gratis la ruta y otro va a tener que pagar para que le hagas una ruta? Entonces, también hay caminos que no tienen peaje, hay asfaltos que no tienen peaje. Vos sacás mercadería, las rutas donde transita tu mercadería, tus frutas y qué sé yo, ¿son caminos pagos que tenés que pagarlas? ¿Peajes, esas cosas? No, todas las estructuras de peajes que había se han desarmado en su momento, pero un poco lo que plantea iniciativa privada se vivió en los 90, ¿no? De alguna manera hicieron autopistas, se hicieron rutas o ciertas obras con peaje. Hace poco en Neuquén se hizo la ruta del petróleo, la 67, que contemplaba, porque las empresas que necesitan infraestructura estaban dispuestas a poner la plata. Ahora es quién la administra, ¿no? Porque no es confiable quién la puede administrar. Claro. Y sí se podría generar un esquema donde de alguna manera después el usuario que necesita lo pague. Creo que son discusiones que hay que dar, porque hay lugares donde es lo mismo que una escuela rural, si vos decías con un esquema de que sea rentable o que sea viable, y muchas veces no te cierran los números, pero ¿qué vas a dejar sin escuela a los chicos o vas a dejar sin infraestructura a ciertos lugares? Creo que lo que pasa es que esto ya lo vivimos también. La década del 90 fue eso. Claro, y si no, terminan beneficiando los grandes centros urbanos, ¿no? Y usted siempre destaca que justamente Anhelo es la ciudad importante para Vaca Muerta, digamos que la ruta creo que es la 6. La 7. La 7 está colapsada, digamos que hace falta mucha obra pública, mucha infraestructura, digo, para que justamente pueda circular toda la producción. Sí, pero bueno, ahí también tenemos otro tema, ¿no? El presupuesto de la provincia de Neuquén, que ahora se está presentando a la legislatura, son 2.180.000 millones, una cosa así,
contra, por ejemplo, Mendoza, que tiene 2 billones 14 mil millones, y Mendoza tiene 2,8, casi 3 veces la población que tenemos nosotros. Así que por habitante tenemos casi 3 veces el presupuesto de Mendoza, y el 80% del presupuesto se va en gastos corrientes, básicamente en pagar sueldos, y para obra pública hay presupuestado algo de 3, 4 mil millones de pesos. O sea, la provincia tranquilamente podría hacer una buena administración y tener recursos Hay disponibles. una planta de empleados mucho más grande que Mendoza, por ejemplo, y racional para la provincia. ¿Estás diciendo eso? Y la estructura del Estado, el peso de la estructura del Estado, porque no es que estemos 3 veces mejor que Mendoza o tengamos 3 veces mejores servicios. Evidentemente, tampoco es que, o sea, las cosas se hacen en Neuquén, hay cosas que funcionan, pero es como tirar a una mosca con un cañón, ¿no? La vas a matar, pero el costo, entonces lo que digo es que es mucho más caro. ¿Eso explica los 60 años del MPN también? ¿La estructura, el Estado en Neuquén? Y yo creo que sí, que sobre todo en los últimos 16 años se ha incrementado casi en 100% la planta del Estado. Ha sido un generador de empleo de alguna manera, independientemente de que Neuquén es de las pocas provincias que ha generado empleo privado, que el empleo privado hace 12 años que no crece en Argentina y en Neuquén sí ha crecido de la mano de Vaca Muerta y del crecimiento demográfico también, porque estamos en una todo sociedad muy joven. ¿Y todo lo que vos producís, lo vendés en el consumo interno o también exportás? Nosotros vendemos casi un 50-60% mercado interno. ¿Qué haces? Manzanas, peras, duraznos, pelones, ciruelas y damasco. ¿Hubo sequía? No. Nosotros dependemos 100% del riego porque vivimos en un desierto, entonces de hecho hacemos algo de ganadería también, o pasturas y maíz, pero con riego. Eso de diseñar el riego, ¿no? En zona. Yo lo he visto en Israel, por ejemplo. He visto kilómetros y kilómetros de flores en medio del desierto, con esas gomitas y el riego artificial. Espectacular. Y es de las cosas que a mí me apasiona. En Chile también ¿no? lo he visto. Generar empleo. Tenemos 2 ríos bárbaros como son el Limay y el Limay, se va el 95% del agua del país. Creo que las nuevas autoridades tienen esa visión, ¿no? De que no deberíamos generar valor agregado, hoy tenemos la energía más cara del país. No podemos regar en Neuquén con bombas porque es la energía más cara del país, ¿no? Que tenemos. Pero esto contaba en Tratayén, donde nosotros del desierto lo transformamos en algo productivo. Para sacar una cuenta fácil, ¿no? Con vacas, ¿no? Necesitas 40 hectáreas para tener una vaca en el desierto, ¿no? Lo que es, y nosotros con riego y tecnología pasamos a tener 4 vacas por hectárea. Eso significa aumentar 160 veces la productividad de una hectárea. O sea, de un desierto transformamos en un campo de la pampa húmeda y la ventaja que hacemos llover con sol, porque cuando llueve normalmente está nublado y la planta no fotosintetiza. Nosotros, como regamos, la planta sigue trabajando y llueve con sol, digamos. Estas cosas no se cuentan. No se cuentan, ¿no? No se cuentan porque, qué sé yo, estamos todo el día en la discusión de dinero más, dinero menos. ¿Y ahí hay discusión ambiental por eso? ¿Por desviar agua para riego? No, y la discusión ambiental más importante es el agua que se usa para fractura, ¿no? Para minería, va. Ahora, desde que murió Pino Solanas, nadie habló más en la Argentina del fracking. Todo es maravilloso. Mira, se habla de Vaca Muerta hoy lo que nos va a recordé salvar. a la mañana. Hoy lo recordé ¿No? a la mañana. Pero el tema ambiental vinculado a Vaca Muerta nunca más nadie habló. Solo queremos salvarnos con el oro negro, ¿no? Sí, hay ciertas garantías, ¿no? Porque hay laboratorios. ¿Chile lo hace eso? No, Chile también. Tiene un lío con la minería y también es productor de frutas y vinos y qué sé yo. Pero... Sí, quizás están en zonas distintas, ¿no? El cobre está más hacia el norte y la fruticultura está de Santiago hacia el sur. Sí tienen serios problemas de agua ellos, ¿no? Ahora, este año por lo menos está nevando, no para de nevar en la cordillera y creo que se van a recuperar de alguna manera. Se habían secado hasta las vertientes y las nieves, habían desaparecido las nieves internas. Vendrá en verano, claro. Así que ojalá que estemos en un ciclo de recuperación, que creo que el gobierno que viene de alguna manera tiene un viento de cola, porque hoy, por ejemplo, todas las cuencas del sur recuperaron los embalses que estaban muy bajos, o sea que va a bajar el costo de la energía eléctrica, así como la cuenca del Paraná, que también tiene agua, y ha llovido en las zonas productivas que está... ¿Y Vaca Muerta usa mucha agua para el fracking? Depende mucha o poca cuando se considere, pero el equivalente a un... ¿Qué es el fracking? Lo que se hace, el fracking se perfora. Antes el petróleo salía o el gas salía naturalmente. Ahora está contenido en la roca, entonces se coloca un caño, se pone un tapón, se hacen agujeros y se inyecta agua con arena a 800 kilos de presión. Eso fractura la piedra, la roca,
y la arena hace agente sostén. Entonces la arena queda entre las fracturas de la roca para que no se cierre de vuelta y a través de la arena drena como en el suelo naturalmente. Entonces cada etapa de fractura, se hace una etapa de fractura, que son los agujeros estos. Se pone un tapón que a las 24 o 48 horas después biodegradable se degrada y lo escupe el pozo. Se pone un tapón y se vuelven a hacer agujeros, entonces se vuelve a fracturar otra parte. Y ese proceso, esos son lo que se habla de etapas de fractura. Digamos. Ahora entendí el tema de la pregunta de Guido. Entonces, pues, inevitablemente necesitas agua para hacer eso. Y necesitas 1,5 millones de litros de agua por pozo, que es el equivalente a 1 hectárea de riego. Tampoco, o sea, parece mucho o poco, depende de lo que hagas. Y agua habría. Creo que el gran desafío es qué haces con ese agua después. Hoy se está inyectando en pozos sumideros, que son napas cerradas, que tienen tema de salinidad, se inyectan. Que es una discusión que Neuquén, de alguna manera, el desarrollo de Vaca Muerta miró un poco al costado, ¿no? El tema ambiental, y creo que es los desafíos que hay que hacer. Vos decías esas denuncias que hacía Pino. Bueno, Pino Solanas era un opositor acérrimo al fracking, ¿no? Sí, lo que sea Pino, que lo que se podía, que esa fractura se podía proyectar y salir o contaminar los ríos, y hasta ahora, y lo que hay, se controla eso. No es que esas fracturas generen problemas. De hecho, lo que iba a decir, que hay control ambiental, hay controles desde la provincia. Si hay un tema con el tratamiento de ese agua que hoy se está inyectando, en otros países del mundo se trata esa agua, tiene un costo importante, pero habría que hacerlo. Y hay un serio problema de acumulación de tierras empetroladas, la tierra que se usa para de la perforación y después se tira el proceso. Eso tiene que ir a hornos, o hay dos, uno es con hornos y otro es con una deposición para que vaya lixiviando, degradándose naturalmente. ¿Y se hace algo de eso? Las empresas de tratamiento tienen normalmente un atraso y una acumulación. ¿Atraso? Sí, un atraso que es grande, ¿no? Y cobran por eso. Antes se le daba, una vez que entraba a la planta de tratamiento, le daban un certificado de deposición final que la operadora quedaba liberado. Hoy hay una responsabilidad hasta que se trata o de que se trate, así que hay un pasivo contingente importante dando vuelta, y hay una gran cantidad de residuos empetrolados sin tratar, que creo que es uno de los desafíos grandes que hay desde lo ambiental, y que de hecho jugó inclusive fuerte en la última campaña política, porque había intereses en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de Vaca Muerta, estos son miles o millones de dólares en lo que requiere tratar este tipo de procesos. Pero también es importante para los neuquinos que hoy la energía, estamos sacando energía, pero que quede una provincia que después sea habitable y que claro, para las próximas generaciones pueda ser viable. La verdad que nos diste una gran lección y además de ayudarnos a pensar. Te agradezco mucho, Servi. Gracias. Muchísimas gracias. Por el espacio. Buena vida para vos. Gracias. Bueno, estás liberado. Gracias. Y aprovechamos para ir a ver qué se discutió hoy en Todo Cultura. A ver, contame. Yo estaba haciendo en Buenos Aires una obra que se llamaba Casi Normales, que le hicimos muchas temporadas, y la verdad que íbamos por la temporada 5 o 6, y vi en un teatrito muy chiquitito en Nueva York una obra que se llamaba Dear Evan Hansen. Acá la llamamos Querido Evan, ¿no? Claro, bien. La vimos y lo que sentimos era que se podía generar una movida bastante similar a la que había pasado con Casi Normales, pero para un público mucho más joven. O sea, entonces reordenemos la línea de tiempo. Vos llegás a esta obra después de otro recorrido que te trae al teatro, que es Casi Normales, que es una gran obra que tuvo mucha repercusión. La vimos en Avenida Corrientes, acá en el Teatro Liceo. En el Liceo y demás, sí. Bueno, es una obra ganadora de un Pulitzer. Ah, claro. ¿no? O sea, es de teatro que podría entrar dentro de la categoría teatro musical, pero la realidad esto es como si dijera texto cantado. Sí. ¿No? Son temas como muy profundos, y yo lo que vi era, con Casi Normales, vi que la gente volvía. Se ¿no? ocupaba mucho. Sí, pero volvían. Y era como fenómeno como raro, esta cosa de decir, mira, voy una vez por semana. O sea, casi en vez de ir al psicólogo, voy al teatro. Bien. Y cuando vi Evan, dije, che, esto me parece que se puede generar un fenómeno parecido, pero para adolescentes, para jóvenes, porque también es una obra muy de donde la salud mental es central, y es la historia de un chico con una tremenda fobia social y con unas dificultades enormes para vincularse con el mundo. Wow, qué actual. Sí. Qué contemporáneo todo. Tremendo. Muy bien, me suena ayer. Tremendo, sí. Claro. Así que nada, sentí que podía pasar eso, y empezamos a gestionar el tema de los derechos. No es una cosa tan simple, sobre todo para
para una obra que estaba pasando de un teatro muy chiquitito a volverse un fenómeno tanto en Estados Unidos como en Londres. Y tardamos 3 años y pico en que nos autoricen, y por primera vez salió de ese mercado, y por primera vez también en castellano, en cualquier idioma que no fuera inglés, ¿no? Así que la estrenamos este año y por suerte está saliendo muy bien. Bueno, ahí estamos. Querido Pablo, ¿cómo va la vida? Muy interesante lo de Servi, ¿eh? Sí, la verdad que es muy interesante. Muy interesante, además, hace mucho tiempo que no escuchaba en este ámbito y en otros alguien con tantos argumentos, con tanta solvencia argumental. Solvencia argumental, sabe lo que está hablando, puede ser está de acuerdo, no está de acuerdo, qué sé yo, pero sabe lo que está hablando. Sería tan interesante escuchar debates, que hubiera existido en este año más sesiones, que cada uno plantee sus diferencias. Yo no sé. Sí, muy interesante. Hablo de la calidad institucional, hablo de la calidad de vida. Pero además vos pensá llevándolo a esto de la calidad de vida, el potencial que hay en un montón de sectores o de regiones de la Argentina, digamos, con esta idea, por ejemplo, del riego y de poder criar vacas o engordar vacas, que es proteína, que es lo que va a discutir el mundo en las próximas décadas, que es federalismo, que es gente que se puede asentar en otros lugares. Y que bueno, acá vivimos un poquito apretados en el AMBA, ¿no? Con esta vida frenética de la ciudad. Pero vamos a repasar, o vamos a intentar repasar, cómo queda la Cámara de Diputados y cómo queda la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta obviamente que el momento político es un momento delicado. ¿Delicado en qué sentido? Delicado en el que se están moviendo justamente los bloques, las conversaciones. Un poco lo hablábamos recién con el diputado Servi. ¿Se va a unificar o no la UCR? Juntos por el Cambio, ¿va a continuar o no va a continuar tal cual lo conocemos? Una parte del PRO jugará con los libertarios, sí, no. Bueno, todo eso es lo que está en discusión. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá, o vamos a ver acá, es una foto de cómo quedó el Congreso, o de cómo hubiese quedado el Congreso seguramente con las elecciones del 22 de octubre, es decir, con las elecciones generales, donde muchas veces dijimos acá, bueno, miren que no hay segunda vuelta para lo que tiene que ver con la conformación del Congreso. La segunda vuelta es únicamente para lo presidencial. Así que repasamos acá, ¿sí? Rápidamente. Es difícil a veces armar las placas para que se entienda, pero lo vamos a ir charlando para darlo un poco más didáctico. Cámara de Diputados tiene 257 diputados en total. Unión por la Patria va a quedar como la primera minoría, es decir, como el bloque más grande, pero se le dice primera minoría porque en definitiva no llega a superar la mitad más uno, por lo tanto es una minoría. Es el bloque más grande, pero es la primera minoría. Va a quedar con 105 diputados y el numerito que se ve ahí al lado, entre paréntesis, es el diferencial respecto de la conformación actual. Es decir, tiene actualmente 118 diputados. Recordemos que para llegar al quórum es 129, es decir, para que se sesione tiene que haber 129 diputados sentados en sus bancas para dar inicio a la sesión. Lo mismo también para votar, tiene que haber no menos de 129 diputados. Juntos por el Cambio va a quedar con 93. Veremos después cómo termina desarrollándose esta película, esta novela, digamos, de Juntos por el Cambio, porque obviamente está muy atravesada por las tensiones de lo que sucede en otros ámbitos. No solo con este acuerdo de Mauricio Macri con Javier Milei, también los gobernadores. Ayer tuvieron una reunión cerca de acá, en la Casa de Mendoza, 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que obviamente tienen distintas posiciones. Sí hubo un comunicado donde, de hecho, se remarcó una serie de cuestiones respecto de los fondos coparticipables. Pero ¿por qué traigo a colación lo de los gobernadores? Bueno, porque se habla incluso de que puede haber dentro de Juntos por el Cambio un sector que quiera ser la voz en el Congreso justamente de esos mandatarios. Pero bueno, veremos de vuelta cómo se termina desandando ese camino. La Libertad Avanza quedaría con 37 diputados, es decir, suma 34. Se va a reemplazar el presidente electo y a la vicepresidenta electa, y seguramente a Carolina Píparo, que no fue electa por la Libertad Avanza, fue electa por otro frente, pero que en el último tiempo venía jugando
con ese espacio Píparo iría a ANSES, según lo que se anunció y se informó. En la siguiente placa vemos cómo van quedando los otros espacios. Bueno, frente de izquierda, el frente de izquierda de los trabajadores, el FIT, va a quedar con 5 diputados. Sumó en esta elección 1 por la provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo particularmente. No puso ninguna banca en Renovación, por lo tanto sigue y continúa con los 4 que tenía antes. Y Provincias Unidas va a sumar 1. Pierde 1 por el lado de Río Negro. Queda Agustín Domingo, pero los misioneros, y acá hay un poco una discusión, porque los misioneros jugaron con Unión por la Patria en Misiones, digamos, van a terminar, queda un misionero más 3 que ingresaron, entonces va a quedar en 5. Me mira Guido ahí con el ceño fruncido. No. ¿Querés aportar algo ahí, el poroteo de la... Está impecable el esquema. El tema es, y lo hablábamos fuera de cámara también, que en estos mismos momentos, en estos días, todo está en ebullición también, ¿no? Claro. Y la Cámara, como termine la composición, va a reflejar también los alineamientos políticos, que es lo que se está terminando de cerrar, ¿no? Cómo se conforma el nuevo gobierno. Y un tema clave, quién va a ser el presidente de la Cámara, ¿no? Me parece que ese es un tema central. Los mencionaba recién Horacio como las posibilidades, por lo menos los que están en la danza de nombres. Cristian Ritondo por un lado, Florencio Randazzo por otro. Miguel Piqueto en algún momento también se lo mencionó. Randazzo parecería ser el que tiene una ventaja, digo, respecto de las preferencias del presidente electo, pero bueno, todo a definirse. Obviamente, bueno, otros vemos que 4 hay... perdón, me estaba salteando Interbloque Federal, que son 8. Ahí queda el Randazzo que lo... Sí, perdón. 8, ahí tenemos a Randazzo. Había 8 y quedan 8. Sí, exactamente. Después en el medio hay una discusión respecto de Camaño y del Topo Rodríguez, pero eso es hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre había 8, como decía Guido, y van a quedar 8. ¿Por qué? Porque está Randazzo y Fein, que tienen mandato hasta 25. Pero después Carlos Gutiérrez, que es el diputado, yo diría... está Randazzo, está Fein, está Natalia de la Sota y García Aresca, todos con mandato hasta el 25. Y después la lista de Schiaretti, o el espacio de Schiaretti, logró colar 4 diputados, 3 por la provincia de Córdoba, ahí encabeza Carlos Gutiérrez, que es una voz muy importante dentro del schiarettismo, y 1 por la provincia de Santa Fe. De esa manera quedarían conformados estos 8, que veremos cómo terminan jugando, porque me parece que van a ser claves, obviamente, y además veremos cómo termina de diseñarse la Cámara, que es un poco ahí lo que decía Guido, la presidencia, ¿no? Me parece que cuando se sepa el nombre del próximo presidente de la Cámara de Diputados, va a decantar la discusión hacia los bloques y ahí va a terminar de redefinirse el esquema. Menos móvil, intuyo que va a ser la cuestión en el Senado, ¿no? Que hay menos margen para moverse. En la siguiente placa ya empezamos a ver lo que tiene que ver con la Cámara Alta. Bueno, son 72 senadores, obviamente 3 representantes por cada una de las provincias, son 24 distritos. Unión por la Patria va a quedar con 33 senadores, suma 2. Juntos por el Cambio con 24, resta 9. Unión por la Patria va a quedar muy cerca del quórum, además siempre tiene aliados. Obviamente ahora no va a ser el oficialismo, por lo tanto no va a llevar la agenda, pero tiene un número muy importante capaz de bloquear y de torcer votaciones. Interesante también pensar que el peronismo, si continúa unificado y si no hay ninguna alteración en esa conformación, va a tener la primera minoría en ambas cámaras, tanto en diputados como en la Cámara Alta. Juntos por el Cambio, de vuelta, pierde 9 representantes, había quedado bien posicionado, pero bueno, tuvo en las elecciones generales, obviamente, a una candidata presidencial que quedó en un tercer lugar. Eso desde ya que tuvo mucho impacto en muchas de las provincias. Una de ellas, pienso, en Formosa, donde el senador de la UCR, el actual senador de la UCR, Luis Naidenov, no pudo renovar, y es un cuadro legislativo de muchísimos tiempos, es decir,
que es un hombre que tiene mucho expertise, pero bueno, ahí se colaron los libertarios. Pienso ahí, San Juan también, ¿no? En San Juan los libertarios lograron colar por la minoría un senador. Va a ser interesante esta discusión porque acá va a estar Uñac, pienso en Sergio Uñac, quien es ahora gobernador de San Juan, va a estar a partir de diciembre y el año próximo y por los próximos 4 años en la Cámara Alta. También va a estar Guado de Pedro, ¿sí? Que ganó esa discusión en la provincia de Buenos Aires, que es bueno, el bastión del peronismo. Y en la siguiente placa vemos cómo la Libertad Avanza logra tener un bloque de 7, muy lejos del quórum. El quórum son 37 senadores, es decir, que le está faltando 30 voluntades para alcanzar ese número. Poquito. Nada, poquito. Con 30 senadores se consiguen Cambias así una nomás. coma de un proyecto y ya está. No, bueno, es una fuerza nueva. Es una fuerza nueva, exactamente. Y está muy lejos verdaderamente del quórum, está muy lejos de poder activar las sesiones por sí solo. Entonces, la verdad es que se abre un escenario muy dificultoso, entiendo yo, para el nuevo oficialismo, que va a estar sí o sí obligado a negociar. Unidad Federal es ese bloque que en febrero de este año se conformó con Alejandra Vigo y con 4 senadores del peronismo más federal, más de las provincias. Bueno, ahí perdieron 2 senadores y van a quedar finalmente con 3, Cuader, Camagüey Spínola y la propia Alejandra Vigo, y el Frente Renovador de la Concordia con 2, bueno, otros 4. Pero bueno, ese es un poco el escenario que está quedando en el Senado. Si uno entiende que Unión por la Patria, más los federales, más el Frente de la Concordia juegan juntos, podrían estar llegando al número mágico, ¿no? Sí, está bien lo que estoy diciendo. Pero sí, bueno, hay que ver ahí cómo termina de conformarse esa dinámica, porque si bien el peronismo continúa siendo la primera minoría en ambas cámaras, no es oficialismo, por lo tanto la agenda es más difícil que la pueda imponer, y además hay que ver también si efectivamente termina quedando en bloques monolíticos, ¿no? En ambas cámaras, porque claro, también el peronismo tiene sus propios ruidos internos, si bien uno lo que está viendo hoy es este acercamiento entre Libertad Avanza y PRO. Bueno, sería lo que más daría que hablar en la reconfiguración, sobre todo en diputados. Así es. Así es. Y ayer, bueno, hubo una reunión muy importante en el Senado. Sí. O ¿Qué por pasó? lo menos. Ah, la Villarroel. Bueno, fue la segunda reunión, acto importante vinculado con la transición, que fue que Cristina Kirchner, actual vicepresidenta, recibe a la vicepresidenta electa, a Victoria Villarroel. La rareza es que no hubo foto. Sí. Uno dice, nada, se imagina cualquier reunión de cara a la ciudadanía, entre 2 líderes políticos, por lo menos se sacan una foto, porque es un acto público, no es, el Senado le pertenece a los ciudadanos de la nación, digo, ¿no? Las instituciones, y tienen que ser transparentes, y nada, es normal sacarse una foto. ¿No? Digamos que no fue normal. Sí. Que no hubiera imágenes. Es un dato. Da para especular. Sí, uno mismo se pregunta, ¿le dio vergüenza a Cristina sacarse una foto? Pero bueno. Y está en discusión la presidencia provisional del Senado. Claro. Que es el segundo cargo, el segundo en línea de sucesión. Después del presidente viene la vicepresidenta, en este caso, y después viene quien sea el presidente provisional del Senado. Exacto. Y después está el presidente de la Cámara de Diputados. ¿A quién le correspondería eso? Le correspondería, es decir, se cuentan los votos. Le correspondería que tiene más ¿Qué votos. micrófono, el de él o el mío? Para un minuto. Haz una pausa porque tú no estás zaraza. Queda en pausa. Cámbialo y cámbiame de cámara. Ahí está. Entonces... No, bueno, un poco lo que explicaba Guido. Eso obviamente son acuerdos y se vota. Y la presidencia provisional del Senado, muchas veces Pero que es una línea sucesoria. Exacto, es la línea sucesoria presidencial, por eso no es un tema ¿Y menor. eso se elige entre el cuerpo? Así es, y se vota. ¿Y se vota por mayorías? Y se vota. A ver cómo es, digo, qué sé yo. A ver, acá vamos a elegir al más joven, o vamos a elegir el que más experiencia tiene en el canal. ¿Cómo se hace? Sí, no pasa por ahí, pasa por bueno, la voluntad, obviamente poner
en la línea sucesoria presidencial no es un dato menor. Claro y después que no. también las cuestiones de aliados, ¿no? Obviamente, y que son Digo, si los la acuerdos que uno va presidenta del tejiendo. Senado, Sí, que va a ser la vicepresidenta, ahora la señora Villarroel, sí. va a ser no del partido gobernante, pero sí va a ser del presidente electo. Es de Sí. su cuerpo. Ujú. Es su partido, él tiene la Libertad Avanza. Bueno, ¿tiene mayoría en el Senado? No. No. Y entonces, ¿le corresponde a la mayoría ser presidencia provisional? Bueno, la puede, al no estar en mayoría, la puede perfectamente negociar con algún otro espacio Y político. cuando vos negociás, ¿qué negociás? Y toma y daca. La política es toma y daca. Yo te doy y vos me das. ¿Me votás Eso esto? es negociar. ¿Me votás otra cosa? Ujú. No, en general se negocian cargos. Digo, Lo ¿qué que va a pasa es pasar que con...? el presidente provisional es como un cargo clave, ¿no? Claro. Dentro de la estructura Digo, y dentro se va Además, es quien institucional cuando también. no está la presidenta del Senado, Es el que preside, claro. es el que preside la De hecho, sesión también. Claudia Ledesma Abdala, que es la actual, la esposa del gobernador de Santiago del Estero, presidió muchas veces. cuando no está Cristina, es la que Preside preside ella, las sesiones. Claro, sí, claro. Entonces, Digo, es claro, muy importante. Claro, entiendo. Qué lío. ¿Y en diputados va a pasar lo mismo? Y en diputados, Digo, yo en creo diputados, que ¿cómo es Pero el orden? fue, Vos tenés presidente de la Cámara de Diputados. Después, ¿quién tenés? Vice Ese día se primero. resfría, está engripado. ¿Quién se sienta? Trajimos unas Vice plaquitas primero. igual, Horacio. Está bien, después pero vamos a decime, pero hacerlas, pero genéricamente. Igual me quedan 5 minutos. vice primero, ¿Quién- Segundo, y tercero. está. ¿Y Vice- eso cómo se elige? ¿También por mayorías? ¿O también Y son acuerdos políticos en general. Bueno, el presidente queda para el oficialismo, Claro. el vice primero es Oposición. el principal bloque de oposición. Exacto. Hoy por hoy, por ejemplo, está la señora Moró. Después, el primero, ¿quién es? Omar de Marche. El ¿No? señor Mar de Marchi. ¿Y después quién más está? Creo que Gioja. Estaba Gioja, Gioja. Y ahora después- se me va a ir, pero siempre y después- presidía pero era cuando, ese pero- trío. cuando no pensá así. estaba... Es decir, la señora Moró Sí. está engripada. Moró. Se sienta Marchi. Moró. Unión por la Patria. Pro, Unión por la Patria, UCR. Así es. Claro, para Claro, por está los repartido. nombres se te pueden escapar, pero para que, Digo, según cómo quedó hay como- configurada la Cámara, vos ¿no? después me cuentan. El tema de los bloques. ¿Martínez tiene mandato hasta el año que viene? ¿Hasta el 25? Mandato tiene, tiene hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, pero renovó. Así Claro, que tiene fue hasta el cabeza 27. de la Y lista. eso también lo tiene que negociar con sus pares. Si se queda o no se queda. Él, por lo que yo tengo entendido, Martínez está dialogando con sus pares para ver cómo sigue. Ah, está bien. No está definido. que sea Rossi, él. que fue compañero de fórmula de Massa, ¿se va a su casa? Bueno, eso no sé, pero no tengo información. No tienen otras elecciones, digo. No, si no, No, fue en Rossi ninguna ya está. lista. Rossi. En cambio, hay algunos diputados, algunos funcionarios del A ver, actual por gobierno ejemplo. que Carlos Castañeto de la FIP entra Sigue como diputado. Claro, Estuvo en la lista. Ahí va. Claro. Victoria Tolosa Paz, claro. Sigue como Santiago diputada. Cafiero. Santiago Cafiero van a ser diputados. Santiago Cafiero. Se han colocado en canciller. las listas, ¿no? Claro. Exacto. Y vamos a tener también, por lo que se está comentando, Sí. en principio, eso pasó cuando el Frente de Todos ganó en 2019. Con la Libertad Avanza va a pasar, bueno, ya Milei va a ser reemplazado, Victoria Villarruel y también Carolina Píparo, que va a la CES, por diputados que los seguían en las listas y completarán su mandato durante 2 años más. Y también hay diputados electos que se está manejando que van a pasar al Ejecutivo. Una cantidad importante además, ¿no? Bueno, ¿Del PRO o de la Libertad no, de la Avanza? Libertad Avanza. me lo contás de la Libertad Avanza. Me lo contás cuando venís. Sí, sí. ¿Vos tenés reloj? Hoy vine sin reloj. El celular a mí me Te facilita. hace bueno. que ¿Vos tenés reloj? salgo No. sin reloj. No, yo hace años. Se ha ido dejando un poco el reloj. Vos tampoco. Ah, vos sí tenés ahí con tu. Sí. Te lo muestro histórica. después. Te lo muestro después. Este reloj tiene casi 60 años. Lo pude recuperar con un relojero que sabe de relojes. Después te lo muestro. ¿Te acuerdas? Qué oficio la relojería, ¿no? Me encanta. De una época. Más, y cuando estábamos entrevistando, ahora que voy a tener unos minutos, yo quiero convertir también en estos de hombres y mujeres del oficio. Conseguí un relojero, es un reloj
Me lo regaló un tío querido cuando cumplí 13 años y está impecable. Tengo que reconvertir cientos y cientos de reportajes que tengo en diferentes formatos. VHS, DVD, Umatic y Beta, que son diferentes cassettes. Y un amigo que se llama Pepe Vintage, qué sé yo, así se llama, me consiguió quién. Porque tengo hombres y mujeres y momentos argentinos, no solamente de entrevistas, sino de testigos que ese también va a ser mi capital para poder seguir Qué bueno, circulando. Horacio. Pero por supuesto. Vamos y venimos. Buenísimo. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, qué... Gracias, Mabel, y toda la producción. Guido ha hecho lo propio, tranquilo, con el cafecito. ¿Cómo no? Mientras haya foto. Pablo, ¿podés presentarlo vos al diputado? ¿Cómo no? Vamos a presentar al diputado Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Con un flamante monobloque. En realidad somos dos. Son dos. Perdón. Graciela Camaño. Porque está también Graciela Camaño, que además preside el nuevo bloque Consenso Federal. Así es. Y ayer Jimena, que es una de las columnistas también del cierre de edición de la Telepública, me venía contando dónde estamos plantados incluso dentro de la Cámara. Bueno, son días para conciliar, para ponerse de acuerdo, digo, no solo decir, bueno, ¿qué me estás diciendo que tengo que ir por allá? No, mira que yo también tengo un proyecto que ir por allá. Entonces tratar de coincidir. Vos sos un hombre de consenso. Para eso debe haber una voluntad explícita para crear un clima de consenso. No es lo que han hecho el presidente electo ni su nuevo socio Macri. Al contrario, ustedes lo escucharon, a menos 24 horas de la elección, el expresidente Macri advirtió, me parece que fijó una advertencia bien clara, que ellos tienen, Milei tiene una fuerza que él denominó un núcleo revolucionario de jóvenes que no se van a quedar en su casa y saldrán a las calles si hay violencia. La verdad, yo no he registrado en estas horas ningún tipo de amenaza ni de ejercicio de la violencia. Al contrario, me parece que fue una elección ejemplar. Y el candidato que perdió, Sergio Massa, reconoció la derrota muy temprano. Así que ya desde el principio se marcó una señal de mucho respeto, como corresponde, no hay nada que destacar, a la voluntad popular. Pero antes, el presidente electo, Javier Milei, comunicó a la sociedad a través de los medios de comunicación que él ya está hablando con el responsable de seguridad del próximo jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, por si hay problemas en las calles. Y la verdad que
No sé quién le mete ideas a Milei acerca de estar poniendo sobre la agenda pública Tanta temas violencia. que tengan que ver con la represión. Me parece que puede ser Macri, que él quedó muy marcado en su idea política de que tenía que haber sido más fuerte, más duro, porque lo dice públicamente. Macri, que además no pone nada, porque yo no sé, en algún momento me parece que Milei se va a dar cuenta, o ya se dio cuenta, que lo de Macri viene medio de rapiña política. Bueno, porque hoy él- a la mañana creo que ya Caputo, y creo que lo anticipó también en un reportaje, el presidente electo puede ser su ministro de Economía, sabiendo y entendiendo cuál fue el rol de Caputo. Está bien, pero hagamos análisis político. Dejemos la valoración política. Está claro, porque además ya se están viendo las mediciones, que el electorado de Juntos por el Cambio ya estaba con Milei. Lo que hizo Macri es ir detrás de sus votantes. No le llevó un solo voto. Bueno, es cierto, por ahí ahora quiere una cuota de poder, pero yo le sugeriría humildemente al presidente electo que no se deje rapiñar, que no se deje rapiñar. Tomó una decisión con YPF, nos guste o no nos guste, y se lo cede a Roca Constechini, que no era precisamente la idea de Macri. No sé si eso es oficial, realmente vi una versión, pero respecto al tema YPF, como respecto a otros temas, es muy importante, me parece un símbolo de lo que puede venir. A ver. El presidente electo ha anunciado que quiere privatizar YPF. No está obligado a dar las razones por las que quiera privatizarlo, pero no tiene ni una razón. ¿Ustedes han escuchado un argumento? No. Hablando, es un argumento ideológico, ¿no? Exacto. Él dijo anoche, todo lo que pueda estar en manos privadas va a estar en manos privadas porque el Estado tiene que ser chico Bien. y todo tiene que hacerlo los Él privados. entonces Es tiene ideológica. derecho a funcionar. Habló tiene de, derecho a perdón, te completo, Sí, habló claro. de AISA también, que AISA funciona muy bien. Bueno, en el de caso- que esté en manos estatales funciona muy bien, ¿no? Se sabe, hay consenso en eso. Y sin embargo, es una razón ideológica, ¿no? También En el habla caso de privatizar. YPF es una compañía que da ganancias y que tiene un horizonte de crecimiento y de aumento de la rentabilidad exponencial, porque como ustedes saben, si se aprobara, entre otras iniciativas, el régimen de promoción del GNL, que tiene ya media sanción de Sí. diputados, está en el Senado, Ahí me estaba contando también. dispararía una inversión de entre 40.000 y 50.000 millones de No dólares. tenés que ir a buscar esos fondos Él de quiere inversión, claro. Él quiere privatizarla. Primero racionalizarla y luego privatizarla. Y la verdad que es legítimo que él quiera hacerlo. Lo que no sería conducente, y además sería malo para él como presidente y muy malo para la Argentina, es que se equivoque en el método. Si alguno le está soplando al oído que eso puede hacerlo por decreto, va a derrapar, porque además no va a conseguir $1 de inversión si no está firme legalmente la estructura legal de esa privatización. ¿Vos estás Porque si queriendo- lo hiciera por decreto, ¿Estás queriendo decir que no tiene las manos en el Congreso? él... ¿O estás señalando en tu análisis de el alguna manera? el entonces candidato a Milei, el actual presidente electo, actuó con tremenda irresponsabilidad, con una política de super promesas entre la primera vuelta y el balotaje, porque él sabía que no iba a tener el apoyo en el Congreso. Y sin embargo, siguió proponiendo alternativas y políticas de máxima extremas. Está claro que Milei es el extremo del extremo en términos políticos. No solo en la Argentina, sino es uno de los más extremistas en el mundo. Bueno, él propuso políticas extremas que requieren gran consenso en el Congreso y ella sabía a partir del 22 de octubre que no iba a tener ese apoyo en el Congreso. Bueno, supongamos que lo hubiese hecho solo para ganar votos. Parece que no. Parece que ahora redobla la apuesta. Dijo a los argentinos que él va a derogar la ley de alquileres. Porque no funciona, dice. Bueno, primera cosa que hay que decirle a Milei y a todos nosotros es que no sabemos si funciona o no porque la ley solo tiene un mes de vigencia. Fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre. Gran día. Ahora, si él quisiera derogar una ley por decreto, consagraría desde el inicio el gobierno más marcado por la inseguridad jurídica de toda la democracia argentina. A mí me parece que Milei tiene no solo la capacidad de gobernar, sino también una buena voluntad de hacerlo, y para eso tiene que cambiar su programa. O esperar
aplicar su programa cuando tenga los votos en el Congreso. De lo contrario, tiene que asumir la realidad, que es que tiene que consensuar, y al consensuar tiene que cambiar. Y ojalá se entienda muy rápido, que no se deje llenar la cabeza por Macri, que quiere hacerlo ir muy rápido, porque va muy rápido hacia un destino errado y va a chocar el gobierno de la Argentina. Vos con Camaño, juntos, ayer te vi una foto. ¿Ustedes están cerca de Randazzo? Sí. Nosotros ayer presentamos nuestra renuncia al interbloque federal y al bloque que constituíamos con Florencio Randazzo, Graciela Camaño y yo mismo, porque no queremos quedar pegados con Milei. Básicamente eso. ¿Randazzo va a ser presidente de la Cámara de Diputados? No tengo idea. ¿Y con quién me dijiste hoy también que competía? Con Ritondo, más que nada. ¿Sabés algo de eso o no? No tengo idea, y si eso es lo que él se propone, me parece lógico que él... Porque ayer me decía, yo entiendo poco, pero me decían que Randazzo sería Schiaretti aquí. Ese acuerdo que... Yo no entiendo nada. ¿Puede ser eso? No sé qué dice el diputado. No lo sé, más pero en todo caso no tengo objeciones para lo que otro compañero se proponga como objetivo político. Sí, ustedes saben, pero subrayémoslo hoy aquí, varios de nosotros, después de terminada la elección general, planteamos que teníamos una opción y votamos al candidato peronista Sergio Massa. Otro sector de nuestro interbloque, por alguna razón que desconozco, prefirió no decir nada públicamente, pero optaron por Milei y trabajaron para el triunfo de Milei. Bueno, Randazzo, de hecho, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, está haciendo la transición en el Ministerio de Transporte un hombre de Juan Schiaretti. El ministro de Transporte de la provincia de Córdoba va a ser el nuevo secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta. En este momento está reunido haciendo la transición. Ese acuerdo con Córdoba. A eso, que tienen derecho a hacerlo, por supuesto, sí, claro. Nosotros no queríamos quedar pegados. Ustedes saben la cantidad de compañeros y compañeras que me han llamado a ver si estamos con Milei o no. No estamos con Milei. Y además, vamos a hacer una oposición responsable, férrea, democrática, serena, lúcida al gobierno de Milei, que viene con un programa y unas propuestas que son extremas dentro del extremo. Es difícil eso, extrema dentro del extremo. Digo, y en el medio, ayer lo escuchaba este hombre Rodríguez, la gente tiene que sufrir. Digo, ¿a quién le está hablando? Cada uno y cada una de los argentinos, el fin de mes le es muy difícil. Y cuando decimos fin de mes, porque vos querés darle de comer a tu pibe, querés que tu pibe vaya al colegio. Y si se engripa, comprarle por lo menos un jarabe. ¿Qué más sufrir? No, porque estamos en la guerra. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, yo creo que son coherentes porque quieren hacer lo que han prometido, es decir, el ajuste. Estemos atentos, especialmente ustedes estén atentos, porque el ajuste empieza aquí en el Congreso dentro de pocos días. Milei no va a tener presupuesto propio. Va a reprogramar, va a reconducir el presupuesto actual. Y eso significa que con solo esa decisión aplica un ajuste de alrededor del 150% en todas las partidas sociales, de infraestructura. Y luego el jefe de gabinete que venga, que será el señor Pose, irá aplicando en cada uno de los rubros decisiones administrativas para reasignación de partidas. O sea, ya das por hecho que no va a haber presupuesto, que la intención es que no haya presupuesto. Va a empezar con un brutal ajuste, reprogramando el presupuesto actual, y eso significa automáticamente alrededor del 150%. Que es la inflación. Es decir, exactamente. Entonces va a seguir con el presupuesto actual, no va a haber Milei nueva no ley de tiene presupuesto. Forma ni de elaborar hoy un presupuesto alternativo, ni de hacerlo aprobar ni por esta Cámara ni por la Cámara que viene. Quiere decir que no va a haber ley de presupuesto 2024. Milei va a reprogramar o reconducir el presupuesto del año 2023, claro, que hoy está vigente. Por lo tanto, congela en la inversión, el gasto público, en 150% de ajuste, que es la inflación, pero además, él ya lo anunció, va a eliminar las partidas de obra pública, seguramente va a congelar
jubilaciones y pensiones, porque para llegar al 15% del ajuste, al 15% del Producto Bruto del ajuste, se necesitan como mínimo eso que estamos diciendo. Así que no hay que esperar discusión presupuestaria, no hay que esperar trabajo en torno al presupuesto, sino reprogramación. El presidente de la comisión es Heller. ¿De presupuesto? ¿Se queda un año más, Heller? No sabes. Yo creo que sí, tiene mandato, sí. Hasta el 25. Sí. De todos modos, siempre por uso y costumbre, la comisión de presupuesto ¿Cómo está es eso? encabezada, presidida por el oficialismo de turno. Ajá. Porque son, aunque ellos tengan minoría acá. Aunque tengan minoría, es una comisión clave. Las 4 o 5 comisiones de la gobernabilidad, ¿no? Que le dicen. Sí, esa la preside Asuntos Constitucionales, Presupuesto, no sé cuál... ¿Justicia? No. Hablando de justicia, al final con el tema del juicio político, ¿cómo terminó eso? A la Corte. Y si no, la semana que viene no convocan y hacen dictamen, se terminó cae todo lo que se hizo, ¿no? Seguramente será así. Bueno, lo dijimos hace mucho tiempo, que eso terminaba en nada, termina en nada. Pero hoy por hoy lo importante es presupuesto. Mirar cuáles son las decisiones del nuevo presidente, cuál es su impacto en el Congreso. No esperemos que el Congreso se dedique a tratar ni a intentar aprobar el presupuesto, porque eso va a ser una decisión del Poder Ejecutivo, una reprogramación. Claro, ahora te estoy entendiendo, con el tema del 150%, con el tema de la inflación. Claro, te lo deja así, te come el 150 y te lo plancha. Exactamente. Sí. Sí, la cosa. Solo con una decisión ajusta el 150% en todas las partidas del presupuesto nacional. El que le alcanza, le alcanza, y si no... Y luego, bueno, me imagino, yo les comentaba recién, va a asumir como secretario de Transporte de la Nación el actual ministro de Transporte de la provincia de Córdoba. Bueno, seguramente será quien ejecute el ajuste. ¿El apellido cuál dijiste? Franco Mogueta. Ahí estaba yo fijándome en el celular, porque claro, fue una reunión donde estaba Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, también había áreas de energía, estaba Rollón, estaba Ávila, que es de minería, y estaba la contrapartida, digamos, de la Libertad Avanza, Franco Mogueta. No tenía el dato de que es ministro actual de Transporte. El actual ministro de Transporte, un hombre muy dedicado, bien dedicado a su gestión. Para venir acá, también, ¿no? Para llegar hoy acá, no lo sé. Yo pagué 65 pesos el boleto en Buenos Aires. El viaje, no hay más boleto. En Córdoba, no sé cuánto vale, debe valer 2 o 3 veces más. Preguntémosle al diputado, que trabaja mucho esos temas. Sí, pero hay Digo, un error de enfoque, hay un error de enfoque. A lo mejor viene eso también. Y hay un criterio de discriminación que el Gran Buenos Aires no entiende respecto al interior, y el interior no entiende respecto al Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, el costo para un trabajador de la clase media, trabajadora, los más humildes de transporte, es 4 veces más que en el interior. Por supuesto, el que va porque usa más. El albañil que sube... Entonces, la verdad que hacer política discriminando al Gran Buenos Aires, discriminando al interior, se tiene que terminar. ¿Y entonces qué harías vos? Lo que tiene que haber es una justa distribución de los subsidios, no criticar cuánto sale unitario el pasaje para cada ciudadano, igualar para cada trabajador. En el subsidio, decís. Claro, y eso tiene que estar en función de la cantidad de viajes, que significa el impacto en el bolsillo de los trabajadores. Vos tenías un proyecto, me equivoco, con un criterio, digamos, de distribución de... Sí, porque el 83% actualmente viene al AMBA, ¿no? Exactamente. Y 17 más o menos se distribuye en el interior. Miren, en Argentina, uno de los grandes males culturales es que en el Gran Buenos Aires creen que en el interior productivo son todos agrogarcas. Y en el interior productivo creen que en el Gran Buenos Aires son todos planeros. Entonces, en el Gran Buenos Aires hay industria, hay ciencia y tecnología, hay inversión, hay trabajo en lo que significa el plástico, la química. Y en el interior también hay un motor productivo muy grande. Quien siga teniendo, quien siga queriendo implantar en la Argentina visiones separatistas, secesionistas, va al fracaso. Planeros y agrogarcas. Ni una cosa ni la otra. Ahora, también hay que reflexionar acerca de que la provincia de Buenos Aires no gana más elecciones nacionales. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires no gana más las elecciones nacionales. Para ganar una elección nacional se necesita un conjunto de regiones y provincias que vayan detrás de un mismo proyecto. Entonces,
usted puede ganar por qué ganó por Axel? enorme diferencia Por en la eso, matanza. ¿por qué ganó Axel? Está bien, pero ganó una elección provincial. Pero la Nacional perdió. Yo no pude entender eso. Explícamelo. A ver. Porque en la Argentina ya, la provincia de Buenos Aires, no expresa la contundencia de las diferencias del peronismo respecto de otras fuerzas políticas. Entonces el peronismo ha abandonado, por decisión propia y por prejuicio, al interior productivo. ¿Por qué Massa pierde por 1.100.000 votos en Córdoba? Si Massa expresa o debió expresar a una fuerza que cree en la producción de trabajo. Totalmente. ¿No es eso? Bueno, porque durante muchos años ha habido mucho prejuicio desde el peronismo bonaerense hacia el interior productivo. Vos decís, el peronismo ya no expresa contundentemente esa diferencia respecto del país. Digo bien, si digo, el interior de la provincia de Buenos Aires se asemeja por ahí más a Santa Fe o a Córdoba. Sin duda. Que al conurbano o a los grandes conurbanos, digo Mar del Plata, Bahía Blanca. Sin duda. Y esta etapa, este periodo que viene, va a ser de mucha prueba para las distintas fuerzas políticas porque al frente del Ejecutivo hay un gobierno con propuestas extremas que viene a liquidar la base productiva de la Argentina. Porque cuando Milei plantea que su política comercial, es decir, de relación con el mundo, es la apertura indiscriminada, la apertura total, unilateral a la chilena, lo que nos está diciendo es que nuestras pymes y nuestra producción va a tener que competir con productos que entran a precios mucho más baratos que los producidos en la Argentina, básicamente porque hay dumping social, etc. Van a entrar muchos productos chinos, además también, que es lo que pasa en todo el mundo si uno no tiene una política comercial inteligente. Y una vez que nuestras empresas quiebren y nuestra desocupación crezca, esos productos importados aumentan sideralmente el precio. Yo veo con curiosidad, por ejemplo, la visión que tiene Milei del mundo y me asombra lo que está disparando en estas últimas horas, por ejemplo, en Brasil. El presidente de Brasil, Lula, está apuradísimo para cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur antes del 7 de diciembre, porque teme que después no se pueda cerrar ese acuerdo. Bueno, son desafíos que se vienen a la Argentina. La síntesis, me parece a mí, es que si Milei no cambia su programa, o choca contra el Congreso o consolida la inseguridad jurídica gobernando por decreto. Ninguno de los dos caminos. A la señora es Mondino, virtuoso. Pero tiene un límite, ¿no? subestimar Gobernar el por Mercosur decreto mal. también. La Mondino subestimar el Mercosur mal. Tanto. Ha reaccionado Lula frente a eso, por eso el Lula lunes dijo, pasado. dijo no voy a venir. Por eso el lunes pasado Lula se comunicó con la titular de la Comisión Europea para intentar cerrar el acuerdo. Esto pasó ahora, después del triunfo de Milei. Lula se comunicó con la titular de la Comisión Europea para comprometerla a cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur antes del 7 de diciembre. Que tiene que ser refrendado después por los parlamentos, ¿no? Sí, ahí hay un problema de fondo muy grave que Milei vendrá a agravar, que es que Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Irlanda y otros países de Europa no deciden avanzar o deciden demorar su ingreso o su aceptación a ese acuerdo entre Unión Europea y Mercosur por cláusulas ambientales. Es decir, que cuestionan... Eso lo escuché. Bueno, pero se van a encontrar con que Argentina tiene un presidente que niega el cambio climático. Claro. Entonces eso va a ser... Bueno, yo le entrevisté a la Nicolini, que va a salir la semana que viene en Radio Nacional, donde precisamente lo que usted está diciendo, Topo, que, a ver, vos me vendés una mesa. Si esa madera no fue de un bosque reforestado, yo no te la compro. Bueno, en eso Milei no cree y eso va a tener un impacto durísimo en las políticas comerciales de Argentina. Es decir, vamos a volver a sembrar desconfianza en materia comercial. Obviamente tampoco hay que dejarse correr por estas nuevas estrategias políticas que Europa utiliza para proteger su comercio. A veces las cláusulas ambientales se exageran. Pero bueno, además ellos, hay que decir que ellos son responsables del 14 o 15% de la contaminación, es decir, muchas veces más que nosotros con su industria y su desarrollo, ¿no? Exactamente. Nosotros, China, India, Estados Unidos y Europa son los principales contaminadores del mundo. En el tema del BRICS, el otro día estaba viendo esa reunión, vi un informe muy bueno internacional sobre la reunión del presidente chino y Biden.
Y decía la secretaria del Tesoro americano, nosotros no podemos desacoplar nuestra economía a la de ellos, y viceversa. China sí puede prescindir, Estados Unidos no. Exactamente. Bueno, este es el panorama. A mí me parece que ¿Tenés esperanzas? Existe una posibilidad de que Milei vaya comprendiendo realmente cuál es el estado de situación y el marco de posibilidades institucionales. Y que no es una entrevista de televisión, es otra cosa. Gobernar es otra cosa. Exactamente. Y quizás en la medida en que él vaya tomando y que Macri trate de no involucrarse lo más posible, digo, qué sé yo. En la medida que vaya tomando conocimiento de detalle y lo vayan ayudando a comprender cuáles son las restricciones institucionales, esto se encamine. Me parece que siempre es muy importante respetar la investidura presidencial, la voluntad popular, y en la medida de que las propuestas no sean dañinas para la Argentina, contribuir a que puedan sacarnos del estancamiento en el que estamos. Así como se prefiguran las políticas que Milei está proponiendo, vamos a una economía con altísima inflación, recesión y ajuste. Esto es lo que vamos a tener por lo menos durante un año. Por ejemplo, el tema obra pública. Le preguntábamos recién también al diputado Servi cómo lo veía. Nos interesa tener también tu mirada. Cuando él dice, o sea, es como un cambio de paradigma, ¿no? De decir, obra pública, no tengo plata, no se hace más, no giro más, se suspende, se cortan, no tengo plata, ¿no? Bien. El que las quiere hacer, las hace. Ahora, sabemos que, no sé, 20 cuadras de asfalto no es rentable, ninguna empresa va a ir a hacerla porque ¿a quién le cobra? Un camino a una obra ¿A quién le importante. cobra? No estamos hablando de algo que después puede haber una retribución, es inversión pública. Correcto. Esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo, pero es inversión pública. Sí, ahí hay una infraestructura. Ahora, ¿cuál es la reflexión ante alguien que dice, no, la obra pública tiene que ser toda privada? Bien, en primer lugar hay una discusión que hay que dar desde el punto de vista de la teoría económica. A ver. Quien afirma eso asocia los proyectos de inversión pública con los proyectos de inversión que deben lograr rentabilidad en el sector privado. Y son dos medidas y dos fórmulas distintas. Una usa precios sociales y calcula la externalidad o, en todo caso, el impacto sobre otros aspectos de la vida pública que no son la obra en sí misma. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer una escuela? El beneficio de construir una escuela se tiene que tomar a lo largo de los años por la externalidad que esa escuela produce en el conjunto de las familias y de las actividades que luego se volcarán tanto a la integración social como a evitar que ese chico caiga en una situación de deterioro social o de adicción, o el impacto que va a tener sobre el sistema productivo, porque la empresa no va a tener que enseñarle a leer y escribir a ese chico. Así se mide, con precios sociales se mide la inversión pública. No tiene nada que ver con los proyectos de inversión privada, son dos mundos distintos. Pero además, es muy importante que se sepa que si el paradigma que funciona es que solo se hace una obra que tenga rentabilidad en términos de inversión privada, la mitad de las obras en Argentina no se van a hacer. Porque para tener cloacas o para tener agua en un determinado pueblo, en ocasiones hay que hacer un acueducto de 50 kilómetros. Y eso no lo pueden pagar los vecinos de un pueblo. Ahora, son elecciones públicas. A mí me parece que el paso de la teoría económica a la gestión de gobierno asociada a la realidad social en la Argentina es un paso, un clic que muchos van a tener que hacer. ¿Qué pasó con el peronismo? ¿Va a quedar así como lo tenemos, no en los libros, sino en la historia viva? ¿Qué va a pasar con el movimiento nacional justicialista? No soy quien... Vos integrás. Yo soy peronista, soy afiliado al Partido Justicialista, pero me he apartado del oficialismo partidario, así que no tengo autoridad para decir qué va a pasar. Sí puedo compartir algunas reflexiones. El peronismo atrasa del mismo modo que atrasa Milei. Todas las propuestas de Milei son viejas. Mirá lo que decís. Mirá. Son viejas las propuestas. Por ejemplo, lo que ustedes ahora han visto que se discute, que son los vouchers en la educación. Lo inventó un hombre en la Escuela de Chicago en el año 1955, cuando en la Argentina se instalaba la Revolución Libertadora o la fusiladora. Y no funcionó en ningún lugar del mundo.
esta idea de privatizar la obra pública tiene 30, 40 años de fracaso en el mundo. El peronismo no ha acertado a actualizar, no digo sus ideas, sus propuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene el peronismo que no entiende que hoy la conectividad universal es el nuevo nombre de la justicia social? La conectividad universal es el nuevo nombre de la justicia social. El peronismo tendría que haber hecho, en estos 4 años de gobierno, de la conectividad universal, una cruzada nacional, donde meter adentro a las escuelas, a todos los partidos políticos. Es un buen debate. Entonces, es un buen debate. ¿se necesita universalizar el acceso al agua y al saneamiento? Sí. Desde hace 100 años esta parte. Ahora, de hace 15 años esta parte, se necesita universalizar la conectividad universal. Coincido plenamente. En el año 1000, usted era muy chico y vos apenas habías nacido, pero yo te cuento. En el año 1972, unos días tenía antes 20 años. Bueno, por eso era recién nacido. Yo te cuento cómo era. Y venía Perón. En el año 1972, en febrero, es decir, 7 meses antes de volver a la Argentina, Juan Domingo Perón escribió el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Y allí advertía acerca de lo que se venía en materia ambiental en el mundo. 50 años después, 51 años después, este gobierno supuestamente peronista no comprendió que tiene que articular producción con medio ambiente e hizo el desastre en materia de biocombustible. Bueno, hace menos de una hora en el mundo. Lo hablamos recién con Servi, el tema del fracking. Pues te digo un montón de gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nos ayudas a pensar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos al encuentro de Gonzalo, está ahí en el salón. Dale, vamos. Bueno, ahí estábamos despidiendo a Don Topo y estaba atento a Gonzalo, que se está reacomodando para ver cómo hacemos bien la conexión. El otro día le hice un reportaje también mano a mano a Daniel Filmus y justamente esto que finalmente en esto de la igualdad social, me hablaba cuando él, siendo ministro de Educación, tomó la decisión de conectar igualdad. Paenza, el querido Paenza, que ahí está medio clueco de salud, lo conecta con Negroponte en los Estados Unidos para poder universalizar en las escuelas las computadoras. Una gran decisión. Lo que pasa es que en este tema de, ya lo sabemos, pero el que entra pone en movimiento, el que vuelve no lo quiere y se discontinúa. Y hoy el mundo es algo más rápido que un celular. Cuando vos ves se tienen que ir acomodando para poder... ¿Qué querés hacer? Querés que cada uno haga lo propio. Pero bueno, ¿querés que Pablo para poder leer sus placas, Mabel? Bueno. No, estábamos hablando del tema de la... Hoy un pibe, por ejemplo, que trabaja en un supermercado, yo este ejemplo creo que lo puse acá. A ver, vas a hacer reposición, Alberto. Bueno, ¿cómo no? Con tu celular entra en nuestro sitio donde está el depósito. Entonces, él ya sabe manejar esto. En el estante faltan 2 latas de tomate. 2 latas de tomate. ¿Tenemos en el depósito? Sí, bueno, depósito, prepárame 2 latas. Y viene Pepe Depósito con el carrito y la ubica. Pero todo se hace con esto. No es que me voy, camino 10 cuadras hasta el depósito y vuelvo. A ojo, miro que falta. Entonces, hoy yo terminé la primaria, señor jefe de Relaciones Humanas, pero ¿sabés algo de computación? No, nunca aprendí, salvo el jueguito y qué sé yo. Entonces es una asignatura pendiente. Estoy hablando, sin descalificar a nadie, estoy hablando de menos a más. De menos a más. Entonces, hoy esto es esencial. Bueno, aquí estamos en 12:35.
Claro. Por ejemplo, bueno, claro. Horas que faltan. Es toda una novedad lo que nos anticipó hasta hoy diputado Topo Rodríguez. La designación de quien va a ir al frente de transporte, así que era un hombre de Schiaretti. El acuerdo Córdoba no es simplemente un acuerdo electoral. Hay algo más que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno que vendrá. Bueno, Asamblea Legislativa, jura de diputados electos. Y otra novedad interesante, retomando esto de lo que nos dejó el Topo, es su convicción de que no va a haber presupuesto. Y ahora de que no va a haber una nueva ley de presupuesto, de que este Congreso no lo va a debatir. 150%. No, es que tiene mucho sentido, porque pensemos lo siguiente. Es un gobierno recién llegado. No tiene mayoría. No tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras. Todavía no define un equipo económico. De hecho, la novela periodística de estos días es cómo va a ir acomodando su gabinete. Tal cual. Cuela o no cuela nombres Macri y demás, ¿no? Entonces, tiene cierto criterio, porque vos por ley podés continuar con el presupuesto vigente, obviamente después... Y te lo plancho con tu inflación, chao. Lo hizo Alberto también, ¿eh? En el 19 lo hizo. 19. Con la inflación que tengo, que vos me dejaste... Y bueno, yo te nominalmente no reacomodo nada y automáticamente queda licuado por inflación. Y después, vía jefatura de gabinete, reasignas las partidas. Claro. Bueno, a vos te voy a dar 10 y a vos 20. No, un ejemplo, Horacio. Qué bárbaro. Subsidios al transporte. Presupuestado, no me acuerdo si era exactamente 90.000 millones de pesos. Sí, 85. Que después hubo que hacer, porque no alcanzaba, pero hubo que agregarle plata encima a lo largo del año, que hubo algunos conflictos. Sí, sí. Esos 90.000 millones de pesos siguen siendo 90.000 millones de pesos. Claro. Que ahora alcanzan ¿para cuánto? 150% menos. Exacto. ¿No? Exacto. Así que ahí está... El ajuste. El ajuste. El ajuste por inflación, sí. ¿no? Sí, obvio. Licuás gasto vía inflación. No bajás nominalmente. A veces antipáticamente, cuando se le reprochaba al gobierno de la Alianza, yo que a veces soy un poco de llevar la contra, que rebajó 13%, con inflación estamos rebajando la inflación todos los meses. Claro, bueno, ¿no? En ese caso fue una rebaja nominal. Eso es lo que querés decir. Pero en esa época había deflación. No, está bien. Los precios iban... ¿Cómo dio el índice de inflación? Negativo 0.03. Claro. Pero había deflación en esa época de los 90. Lejos de idolatrar los 90 estamos, ¿no? Sí. Pero el ajuste, ¿cómo se hizo? ¿Vos querés decir? Baja nominal. Ahora se hace por inflación. ¿No? Eso. Son las dos vías, digamos. Uno cobra 100 pesos, el mes que viene no te aumentan y hubo 10% de inflación. Comprás menos. O 13%, ya tuviste tu 13% de la alianza, ¿no? Todos los meses. Bueno, veremos si este análisis que hace el Topo se termina concretando o no. Sí. Suena razonable. Suena razonable, sobre todo lo de prolongar este presupuesto. Por el escenario político. Verosímil políticamente, verosímil ¿no? políticamente. De que no haya presupuesto. Está buena esa definición, sí. Suena verosímil políticamente. Y además uno piensa que se ahorraría, también el gobierno que entra, se ahorraría no solo la discusión, que no tiene las mayorías para aprobarlo, sino que se ahorraría el paso antipático de tener que decir, acá recorto, ¿no? Esto, y ya arrancar con un costo de que digan, mirá los recortes que hay en el presupuesto, ¿no? Exacto. En ciencia y técnica, en esto, lo otro, no, se hace directamente por vía de la licuación por inflación, ¿no? Sí. Bueno. Ahora sí, Asamblea Legislativa y Jura de Diputados Electos, ¿cómo van a ser estos pasos que vamos a ver en los próximos días? La Asamblea Legislativa está integrada por los diputados y senadores nacionales. Esto va a pasar el 29 de noviembre, ¿no? Sí. Deberá ratificar el escrutinio definitivo y proclamar a la fórmula presidencial electa, Javier Milei y Victoria Villarruel. Deberá hacerlo dentro del plazo de 15 días corridos desde realizado el balotaje. Esto es el artículo 120 del Código Nacional Electoral. Tuvimos hace poco la Asamblea Legislativa cuando formalmente proclamó y le pasó a la justicia electoral
las dos fórmulas que competirían en el balotaje. Hubo una asamblea, es un paso formal, se reunieron aquí diputados y senadores. Bueno, ahora tienen que hacerlo para proclamar a la fórmula presidencial. Fecha 29 de noviembre va a suceder esto. Seguimos la siguiente. Bueno, así quedó el escrutinio provisorio. También están a la espera de que tienen que hacerlo con los números de la justicia electoral. Cuando esté el escrutinio definitivo, acá no hay una diferencia de décimas. Ya sabemos, está cocinado. El presidente y la vice electos son Milei y Villarruel, con 55.69 contra 44.30 de Sergio Massa y Agustín Rossi. Es decir, ya hay, puede haber alguna diferencia en el escrutinio definitivo, pero los datos provisorios, que son los que hace el Centro de Cómputos y que maneja la Dirección Electoral del Ministerio del Interior, ya arrojaron con esta diferencia, ya tenemos quiénes son los próximos presidente y vice en la Argentina. Sí, es mínima la diferencia. La verdad que está muy ajustado el sistema electoral, ¿no? Me parece. Que es mínima, entre provisorio y después definitivo. Después, tal hay vez algún corrimiento, puede ser definitorio, como pasó en algún municipio, ¿no? Que tuvimos los casos en La Plata, en Pinamar. Estaba súper ajustado y hubo que esperar a la justicia. Acá o en la general ya está, ¿no? Algún diputado más, algún diputado menos, pero después no suele haber grandes variaciones. Sí vale la pena recordar que el que haga la justicia electoral es el legal. Exactamente. Y es el que vale. Validez legal. El otro lo hace la DINE, que es lo que mencionabas vos, que está dentro de la órbita del Ministerio de Interior. Así es. Bueno, la siguiente tenemos, después de la Asamblea Legislativa, vamos a tener la sesión preparatoria. Esto lo marca el reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 1. Dice que debe realizarse dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año para designar a las autoridades de la Cámara. ¿Qué es lo que sucede? Esto era lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Reunidos los diputados en ejercicio, cuyo mandato no finalice en el mes corriente. Es decir, van a estar los diputados, la mitad de la Cámara que sigue hasta 2025, juntamente con los electos, la mitad de la Cámara que se renueva y que entra, en número suficiente para formar quórum. A nadie se le ocurre que no se dé quórum ese día, que no vaya. Claro. Se procederá a elegir entre los primeros, a pluralidad de votos, un presidente provisional. Preside esta votación el diputado en ejercicio de mayor edad. No tengo quién queda. Antes era el diputado Ferreira, que falleció. Sí. ¿Quién podría ser? ¿Quién será? ¿Gioja? No lo Podría sé. ser, no Bueno. tengo tampoco el dato. Lo que pasa, Gioja es de los que me parece termina mandato. Que se van, claro. Que no ven, Sí. que... Termina mandato. Claro, que... Bueno. Está bien. Luego se consideran las impugnaciones esto es un tema que también está en el reglamento, impugnaciones por negación de las calidades exigidas en la Constitución Nacional. Se leen los escritos recibidos y se le concede la palabra a los diputados que quieran formular alguna impugnación y a los afectados por la misma. Lo comentamos porque es parte de la ceremonia, pero que yo recuerde, no están estas impugnaciones. ¿Te imaginas que no haya quórum en una sesión preparatoria? Igual que el quórum, colmo. ¿no? Bueno. Luego, pero está bien que esté escrito porque si no se puede dar lugar a podría suceder. Interpretaciones o cosas, ¿no? Está todo por... impugnaciones, ¿cómo sigue? Entonces la siguiente placa. A continuación, el presidente provisional llama por orden alfabético de distrito a los diputados electos para prestar juramento. Orden alfabético por cada distrito, es decir, juran en tandas. Eso te iba a preguntar, alfabético de distrito a los estoy leyendo tu placa. De distrito a los diputados electos a prestar juramento. ¿Sería? Es decir, no juran por bloque, por afinidad política, sino que el orden es alfabético. Y por distrito, es decir,
los de Mendoza, los de Buenos Aires. Claro, por eso cuando uno ve la jura, que son 3 o 4 de pronto, ve que de pronto 2 personas o Una 2 melange, diputados, ¿no? claro, que vos decís a priori, decís, Vos decís, ahora qué raro, se sacan los pusieron, ojos. Vinieron todos juntos. Y juran juntos, claro, por eso que es estás esto diciendo. por orden alfabético. Lo que pasa también, esto lo vemos para cortar, que también se agrupan por fórmulas. Ah, claro. Los claro. hemos visto agrupados por fórmulas. Ujú. Si no, tendrían que repetir. Entonces la fórmula es: por Dios, la patria y los santos evangelios, por Dios y la patria, por la patria o por una jura secas, podemos decir. ¿Cuándo es? Ahora tenemos un modelo. ¿Lo tenemos a ver el modelo esto? en la siguiente placa? ¿Cuándo es todo esto? Y hay que definirlo En ahí los primeros 10 días se tiene que hacer el llamado a esta sesión preparatoria. En los primeros 10 días de diciembre. De diciembre. ¿Hoy qué día es? Hoy es 23. ¿Cuántos días faltan? 24, mañana es viernes. 25, faltan- 26. ¿Hay un feriado más? No. El 8 de diciembre es feriado este El año. 8 de cae. diciembre es feriado, sí, señor. ¿Es el Día de la Virgen? Sí. Exacto. ¿Y qué día cae el 8? ¿Viernes cae? Viernes, sábado y domingo. Ah, mira. Y entonces sería el primer lunes ese de... o el segundo lunes de diciembre. Y vamos Sí, a tendría tener que ser antes del una, viernes ese. una circunstancia singular que es un 10 de diciembre de Asunción, ¿no? Un domingo. Un domingo. Que Perdón, coincide... ¿no? Que es domingo y no... que coincide con No es un aquel día hábil, 10 ¿no? de Que pasó diciembre, también acá, ¿no? Con- 10 de diciembre de 1983. Ah, es la ¿sí? fecha. No, domingo no sé, pero 10 de diciembre es de diciembre. Claro. Ahí están así los quedó. 40 años de democracia. Sí. Claro. Decíamos cómo es la fórmula. Si querés podemos ensayar, Horacio. Yo te Estaba la pensando en qué pregunto. jurar. Estaba pensando en qué jurar. ¿Puede usted retornar a las fórmulas? Pero, a las fórmulas? Espera, no me saques esta que sería. Esta es la jura Y esto sí. a secas. Y No esto es la sí. jura ni por Dios, la patria No, o yo- evangelios por esto y sus sí, variantes, claro. La Constitución siempre. sino la jura secas, ¿no? La Constitución siempre. Claro. Se puede jurar con lo que con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, claro, y sí juro. sí juro es la respuesta, ¿no? Acá es como Y cuando si no te se le dicen- adiciona, ahí sí podemos volver y vos pensás. No, yo sé. Pero digo, acá no es como, sino que la patria te lo demanda y todas esas cosas. No, acá no te lo dicen. Sí, está en la respuesta está. Si así Bueno. no lo hiciereis, ¿Qué pasa? Dios y la patria, Dios, la patria y los santos ángeles, Dios y la Digo, patria te lo Dios demandan. terrenal. El Dios terrenal es tu conciencia y lo que fuere. ¿Y la patria quién es? Los fueros federales. ¿Qué son? ¿Qué es la patria? No, la patria es la patria. No, digamos, no aplica a ninguna No institución. es- sino que el Estado y el Poder Judicial invoque. Ya, sí, claro. Eso sí. Porque Dios es mi conciencia, la patria es de todos. ¿Y qué más dijiste? Bueno, después de los santos evangelios. Bueno, se Pero supone que para- si yo tengo otro credo, si yo profeso otro credo o tengo otros planteos de trascendencia, me voy tranquilo a mi casa. No, bueno, elegís esta fórmula. Esta es una gran fórmula. Es una fórmula para un agnóstico. En realidad no tendría que alguien- ser una opción. Esta es la fórmula que habría que hacer. Bueno, Porque pero la Constitución es la que te dice, y además el Código Penal, entran los 3 poderes en la Constitución. hay que decir que creo artículo 2 de la Constitución dice que, ¿Qué dice? que se adopta la religión. Todo eso está bien, pero digo, la Constitución adopta, también, ya no. también te habla de La- otras cosas. El Estado argentino en la Constitución Sí, tal adoptaría- cual. adopta la Está bien, religión pero eso tiene que católica. ver con los credos y qué sé yo. Pero digo, la Constitución también te habla de división de poderes. Donde Sí, no, pero está se puede elegir una. El reglamento Bueno. se puede elegir una de las 4 Creo que lo que quiere decir Horacio es la Constitución debería ser la ley Sí. es la ley suprema. Es la ley más- suprema. Más Sí. allá de después de las creencias personales,
en la organización social y en lo que Es nos ponemos de cierto, acuerdo, pero la Constitución es es cierto, quizás también debemos suprema. recordar que en 1853, es decir, de dónde venimos también, ¿no? Es cierto el poder también que tenía la Iglesia Católica. Tal cual. ¿no? Y Era tiene. constitutiva. Y tiene. Claro. Y tiene. Después que me enteré que Hubo una ley de matrimonio civil, por ejemplo, que fue revolucionaria en su Total, época, ¿no? por supuesto. De Rocas, ¿no? hay hubo un oftalmólogo que hizo de puente entre Milei y el Papa Francisco, que era conocido de Marra, y Marra hizo un puente entre este médico y el Papa y facilitó la conversación entre ambos, más allá del respeto y de desearse cosas buenas uno y otro, o invitarlo a la Argentina. También vamos a ver qué pasa con eso. Agregamos, Horacio, respecto a los juramentos, si bien estas son las fórmulas, hemos visto una proliferación en los últimos años de distintos tipos de juramento muy personales. ¿Cuál fue el que más de te los llamó la diputados? atención, por ejemplo? Vos que fuiste testigo. No sé, juran por Por creo su creencia. Creo que Alderete, que lo teníamos ayer, juró por la memoria de René Salamanca. Por ¿no? ejemplo. ¿Y qué más? Claro. Sindicalista, clasista, Sí, está todo bien. de los años 70, Sí, claro está. secuestrado y asesinado el 24 de marzo del 76. Tal cual. Por ejemplo. ¿Qué Hay más? gente Sí, que jura por ideales políticos, Claro, por... mucho recuerdo, ahora me viene a la memoria, no recuerdo patente, pero sí mucho, por ejemplo, mucho diputado muy kirchnerista o muy identificado con el kirchnerismo por Néstor y Cristina. Por Néstor y Cristina, por los 30.000 desaparecidos. Por los 30.000 desaparecidos, ahí está. Bueno. Ese tipo de... ¿Todo eso entonces va a ser cuándo? Hay que determinar la fecha entre el 1 y el 10 de diciembre. Tiene que ser antes del 10, sí o sí. Debería ser antes del 8, porque si el 8 va a ser feriado, claro. por ley, Eso es la antes sesión del 10. preparatoria, porque después tenemos la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. Ahí va el presidente que ya electo tiene que a estar decir, constituida con Claro. los... ¿Cuándo jura el presidente electo? Con los nuevos... 10 de el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Recibe los atributos y la asamblea, presidenciales. claro, y la Asamblea Legislativa se supone que es ese mismo día. Claro, es la Asamblea y estaban hablando, bueno, en estos diálogos con el tema de la transición, cuando fue Milei Olivos, estuvo con Alberto Fernández. ¿De qué hablaron? Trascendió de que él quería una ceremonia más abierta, dijo en su momento, más Bien. abierta a Milei. Trascendió esto, más abierta a la ¿Y qué gente. sería eso? No hay detalles, pero también tienen que ponerse de acuerdo porque es importante lo que dice el que se va. El que se va también es como el anfitrión respecto al que llega. Entonces, en esto podemos recordar el lío que hubo en 2015 con el paso de atributo de No, mandos eso lo sé. de Cristina a ¿Y qué Macri. significaría no se pusieron una de acuerdo. ceremonia abierta? No sé, no tenés idea. no sé qué Ah, bueno. planes tiene Bueno. Javier ¿Qué Milei. significará abierto? Bueno, Pero, igual todo eso va con transmisión Sí. de la televisión pública. Sí. Claro, eso va con Sí. transmisión por ley. Eso va con transmisión pública. Bueno, veremos. Son días de novedades, para ponerle un nombre. ¿Qué día es hoy? Jueves. Bueno. Largo fin de semana. Creo que Milei está viajando a Estados Unidos, entre otras cosas, para honrar al rabino que lo protege espiritualmente. Y luego no sé si está pendiente el tema del viaje a Israel. ¿Ha estado a Nueva York? Va. A Nueva York va. Ujú. Ahí estaba. sí. Va a ir asumido. Ok. Sí. En cuestiones de noticias que no tienen nada que ver con lo político, me parece que de alguna manera sí también se hizo justicia, es otra cosa, pero está bueno que vos nos estás siguiendo. Lotoki, que es un médico que ha hecho mucho daño, le acaban de bajarle 8 años de prisión, una sentencia firme por la muerte de Silvina Luna. Me parece que hacer justicia no es un tema menor. Pero estamos acá, en esta querida señal de Diputados TV, para pensar. Hoy fue un buen espacio periodístico, tanto la entrevista que le hicimos a Servi como Sí. al Topo, fueron dos referentes contrapuestos. Esa es la Argentina que soñamos,
contrapuestos, uno con una concepción justicialista, otro con una radical, pero con un país que quiere ir para adelante. De eso se trata. Gracias, Guido. Gracias, Pablo. Horacio. Gracias a vos. Hasta la próxima. No te vayas. Estás en Diputado TV. Dale. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV.